RTP. Ya a esta hora de la mañana, Jorge, exactamente 8:46. Vamos con nuestra entrevistada. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña vía Zoom. Está con nosotros la abogada Victoria de Sintonio, asambleísta por la provincia del Guayas, justamente de la RC5. Vamos a hablar sobre la visión y las posturas de las bancadas, la ruta de la Asamblea Nacional y también, ¿por qué no?, los diálogos a los que ha llamado el señor Nils Olsen al interior del Parlamento. Bienvenida a la mañana en RTP, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos quienes nos están escuchando. Iniciar por este último punto, la verdad que creo que es el más reciente y que ustedes también se han pronunciado en las últimas horas. Este diálogo al que se pliega también la Asamblea Nacional con las dos únicas bancadas claras, ADN y Revolución Ciudadana. El presidente del Parlamento ha dicho: vamos a conversar con todos. ¿Qué tan cierto ha sido esto? Mira, tú no puedes generar un proceso de diálogo cuando no transparentas de manera directa cuáles son los ejes que vamos a tener dentro del Parlamento. Una de las cosas que nosotros primero hemos planteado, y lo ha dicho con mucha claridad nuestro coordinador de bancada, es que nosotros nunca tuvimos los espacios que le correspondían por la Ley Orgánica de la Función Legislativa a la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero pensemos más allá de los espacios y de los cargos. Nosotros estamos bastante preocupados porque cada vez que se empieza un proceso de fiscalización, que es un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, al gobierno, simplemente ellos trabajan en el CAL, retiran los procesos de fiscalización, y los regresan a las comisiones que ellos tienen el control. Cuando se hace un proceso de fiscalización de esa manera, no está bien. Y les voy a decir un proceso específico. El tema de salud. El tema de salud empezó en la Comisión de Niñez por el tema de los neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, que todavía recordamos ese caso a nivel nacional, y el presidente de salud dijo: no, yo soy de salud, a mí me toca revisar y fiscalizar eso. Hasta el día de hoy hay un solo documento que determine cuál es el estado de salud de los establecimientos de salud en todo el país. Hasta el día de hoy hay alguna recomendación para el desfile de ministros que hemos tenido en el país y que no se han, hasta el momento, resuelto absolutamente nada. Hasta el día de hoy la comisión genera un proceso o una observación por las declaraciones de la viceministra Pinto, en el que dice que recién se va a sentar a ver qué es lo que pasa en los establecimientos de salud cuando ella estuvo al frente de un comité que se creó en agosto y que además ellos tienen 2 años gobernando el país, y el día de hoy yo con profundo dolor tengo que decirles que no hay medicinas en los hospitales, ni siquiera para el área oncológica en ninguno de los hospitales de Guayaquil. Un tema muy particular que tengo que comentarles, pero a mí no me gusta hacer estas cosas tan personal. Pero, por ejemplo, uno de mis familiares tiene cáncer, se estaba haciendo atender en un hospital público de la ciudad de Guayaquil. Tengo 3 semanas buscando en farmacias privadas el tratamiento y no existen en el Ecuador. El Ministerio de Salud no lo tiene y las farmacias privadas me tienen en una cola de espera de ya 3 semanas. Y eso que yo de una u otra manera la posibilidad de intentar comprar un medicamento que son totalmente caros, pero ¿y las personas que no tienen? A eso tiene que ir a apuntar los procesos de fiscalización, que la gente tenga la garantía de su derecho a la salud, de su derecho a la educación, de su derecho a la seguridad. Y esos procesos de fiscalización que les he mencionado acá, caso Progen, entre otros, se los llevan a las comisiones donde ellos tienen el control y adivinen dónde están, en el último cajón, debajo de todas las carpetas, porque no les interesa resolver y fiscalizar para la gente del gobierno. Y hay que ser muy claro, la Asamblea Nacional tiene que significar el contrapeso de los procesos en el Ejecutivo para que la transparencia sea real en el país. Asambleísta de Sintonio, y en ese sentido, igual que ayer le consultaba, por ejemplo, al asambleísta de ADN,
en el cual le decía, ¿van a ustedes ya proponer como asambleístas proyectos propios o van a seguir esperando únicamente los proyectos urgentes que envíe el gobierno? Le consulto ahora a usted, ahora que habla justamente de ese contrapeso. ¿Ustedes seguirán siendo ese contrapeso que le diga todo no al gobierno? Mira, más bien que no, nosotros creemos que empezamos siendo una oposición siempre propositiva. Hemos generado en todas las económicas urgentes, hemos ubicado propuestas alternativas en relación a los intereses de los ciudadanos, no a las empresas privadas, no para que te perdones 90 millones de dólares en el SRI, no para que le perdones impuestos a tus amigos empresarios, sino para aliviar el bolsillo de la gente que la está pasando mal. ¿Sabes qué pasó con estas propuestas que nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, ubicamos? Simplemente fueron desechadas. Todas las propuestas que nosotros generamos dentro de las comisiones, pongo ejemplo el tema de salud porque es la comisión en la que yo me desenvuelvo porque soy parte de esta comisión. Por ejemplo, en una de las leyes que hablábamos sobre la eficiencia en el sistema de salud pública, nosotros ubicamos un artículo en el que se sostenía que no podía, por un tema de conflicto de intereses, quienes estén al frente del ministerio, de la presidencia, del consejo, del directorio del IES, tener nexos con empresas o clínicas que tengan algún interés directo con esto. ¿Y qué pasó? Nos eliminaron el artículo que propusimos como bancada de la Revolución Ciudadana para proteger al Lama. Lama que tiene un montón de procesos en este momento que está revisando la Contraloría y que debería ir a la Fiscalía, pero un Lama que dijeron que había renunciado y que sigue ahí. Anoche lo vi llegando a la ciudad de Quito porque él sigue dentro del directorio. Entonces, ¿cuándo se van a terminar estas cosas? Cuando pongo a mi amigo que además tiene clínicas privadas y que ese amigo mío necesita que le paguemos rápido, entonces lo pongo a gente, solamente se pague y él mismo se dé el vuelto. Esos procesos de corrupción no deben pasar. Y nosotros hemos ubicado una propuesta para que esto no pase, poner candados en las leyes que le permitan transparencia a la gente. Porque si tú haces eso, puedes garantizar que los recursos que se encuentran, por ejemplo, en el IES, vayan a las casas de salud a comprar las medicinas, los insumos, los equipos que no tienen. Es preocupante porque hasta el día de hoy solo han ejecutado el 31% del porcentaje asignado a medicamentos. Ajá. Quiere decir que el 70% no ha estado ejecutado y ya estamos a puertas de diciembre, no van a alcanzar a hacer la compra, porque la compra demora entre un mes y medio y 2 meses, y vamos a empezar el 2026 con hospitales sin una sola medicina, Bueno, sin guardianía, sin limpieza. Asambleísta, solamente usted habla específicamente de lo dedicado para presupuesto, porque según fuentes del mismo Ministerio de Finanzas, tanto educación como salud ha ejecutado más del 50%. Y eso es poco. Deberían haber ejecutado el 80%. Claro que, pero yo hablo creo que es poco, específicamente pero en medicina. hablo en tema de datos, por eso le decía, específicamente en qué. En medicina, te estoy hablando del 31.2% Claro, en medicina. Y ahí habría que ver si no se reporta el gasto, porque en el tema de CERCOP sigue siendo la traba o por voluntad política. Dejémoslos en el aire, pero le doy paso a mi compañero que también tengo. Sí, justamente quería preguntar algo en sintonía con esa última respuesta, que es el día, durante el fin de semana e incluso el día lunes, ya les tuvo que haber llegado la información sobre la aprobación para el presupuesto general del Estado en el 2026. Entiendo ya que eso está aprobado en comisión, falta la aprobación por parte del Pleno. Quisiera saber un poco cuál es su óptica sobre ese presupuesto, si han tenido la posibilidad un poco de visualizarlo y todo, justamente tomando en cuenta también no solamente el tema de lo que se pone en documentos, sino también temas de la ejecución presupuestaria, que es algo que ya estaba comentando hace un momento. Miren, saben que esa reforma es una mentira. Y les voy a hablar a la gente, a los ciudadanos de pie. Resulta que en el 2025, y voy a poner un ejemplo como un poco redondo, digamos que nos dieron 100 millones de dólares para el tema de salud. De esos 100 millones de dólares para salud, digamos que esos 100 millones, 10 millones de dólares eran para medicinas. De estos 10 millones solamente se han gastado 30.
De estos 100 millones que era para el tema de salud, donde está el pago de los servidores públicos, el pago de algún compromiso que tengan, del pago de algunos contratos que se generen ahí, de esto solamente se han gastado el 50%, un poco más de lo que planteaba, no tengo la cifra clara, sé que es un poco más del 50%. Digamos que es el 55%. Entonces, yo le pregunto a usted que me está escuchando en su casa, si a usted tiene $100 para poder en el mes dedicarle a la salud de su hijo y su hijo está enfermo, y resulta que usted le da la gana de solamente gastar $30 y los otros 70 guardárselos quizás para comprarse un carro, ¿es o no es irresponsable? Es lo que está haciendo el gobierno. La plata se encuentra en las arcas estatales y no han tenido la capacidad o no le importa a la gente en el Estado para poder comprar medicinas, para poder comprar insumos, estoy hablando de jeringas, reactivos, para poder hacer los exámenes de laboratorio en cada uno de los establecimientos de salud. En los espacios, y esto, el que puede, o el que ha ido, que es usuario del sistema de salud lo sabe, no hay ni siquiera quien barra los establecimientos de salud pública. Los usuarios, los servidores públicos están comprando fundas desinfectantes, están barriendo y dirán, bueno, ya hay que arrimar el hombro, pero ¿hasta cuándo? Si la plata se encuentra en las arcas estatales y tampoco les están dando dignidad a los servidores públicos de salud que se encuentran laborando. Están corriendo el riesgo de contaminarse con todo lo que sacan de los hospitales porque ellos no tienen una, no sé, como les explico, no tienen en este momento una metodología, estrategia de cómo sacar todo este tipo de residuos médicos. Y eso es lo que pasa en este momento. Una proforma que en este momento pueden decir, sí, es que les estoy dando 1 o 2 millones más que el año pasado. Sí, pero es que este año no lo están ejecutando, porque resulta que este año de la plata que le dieron le sobró, señores, y esa plata regresa a las arcas estatales. No es que el ministerio dice, ay, es que me faltó comprar otra cosa y en enero me devuelven la plata. Claro, y ahí hay no, un señores, problema, porque ya el rubro no gastado regresa y finanzas lo que hace, y esto lo sé por una también investigación que realicé en cuanto al Consejo de la Judicatura, que tampoco pues realiza los gastos que tiene que hacer, o por lo menos ocupa el rubro que es destinado de finanzas, y finanzas dice, bueno, como tú no utilizaste esta parte, te disminuye cada vez más en ese caso lo destinado para lo que tenga que destinar el Ministerio de Salud Pública. Asambleísta de Sintonio, antes de terminar, 8:58 de la mañana, me permito, antes de los 2 minutos de ir al corte, consultarle sobre la Revolución Ciudadana. Es inevitable hacerlo, usted es parte de ese proyecto político. Nosotros leíamos un titular de Expreso hace poco de rehusarse de salir de la figura de Rafael Correa, pero al mismo tiempo buscar nuevos líderes que estén presentes aquí en el país. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ve usted o qué se ha hablado al interior de la Revolución Ciudadana a un mes o un poco más de un mes de cambiar de presidente de la organización? Yo creo que aquí siempre ha existido espacio para la autocrítica y nosotros consideramos que la convención es el espacio idóneo para poder tomar decisiones, sobre todo sobre los parámetros y estructuras en las que se levanta nuestro proyecto político. Un proyecto político que le ha demostrado a la gente que tiene que trabajar siempre mirando a la ciudadanía, siempre mirando a esa madre, a ese padre, a ese niño, siempre mirando que los derechos que ellos tienen, que además volvieron a ratificarlo en la pasada consulta popular, ratificando de manera ampliamente la Constitución del 2008, sean efectivos para la gente. La Revolución Ciudadana siempre estará dispuesta al diálogo, sobre todo a la autocrítica interna, y que en ese sentido esta convención nos va a permitir un poco revisar que estas estructuras o estos cimientos en los que crece y se mantiene estable, puedan continuar. La consideración siempre a nuestro presidente eterno Rafael Correa y obviamente a todas nuestras autoridades del movimiento. ¿Usted pertenece a alguno de los bandos que dicen que hay al interior? Mira, primero, bandos en la Revolución Ciudadana no existen. Bueno, o facciones, hay que se han hecho unas divisiones por ahí.
No, yo pertenezco a la Revolución Ciudadana, un proyecto político que de manera orgánica responde a lo que se sostiene. Sobre todo nosotros recibimos, y no lo voy a negar, nosotros recibimos mucha orientación política desde el Buró Nacional del Movimiento, porque esa es nuestra estructura. Ahí luego que alguien sea más afín a otro, eso no quiere decir que nosotros no podamos ser, no podamos ser ni incoherentes, ni tampoco que dejemos la lealtad y sobre todo la dignidad de nuestra gente. Asambleísta de Sintonio, le agradecemos muchísimo por haber contestado todas nuestras preguntas. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a usted, 9 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP